creo yo, en un tiempo de estar sobre las puertas, estar atentos, ¿sí? Es un momento de estar atentos, ¿sí? De no quedarnos dormidos, de no pasar de largo de lo que el Señor está queriendo hablar sobre el país, sobre tu casa, sobre tu generación. Entonces, despiértate tú que duermes, ¿sí? ¿Los despertó el Señor en este tiempo de adoración, de búsqueda, no? ¿Sí? Qué bueno. Todavía no. Cuando yo les pida, chiquillos, porfa, gracias. Quiero poder hoy día compartir y profundizar en algunas de las palabras que el Señor está hablándonos como iglesia, ¿sí? Como iglesia de Chile, como parte de su iglesia en esta nación, y que tienen que ver con que el Señor está cerrando pozos, ¿sí? Pero hemos aprendido este principio: cada vez que uno confronta algo que está mal en tu corazón, no solo basta ir en contra, tienes que al mismo tiempo edificar, plantar, sembrar. Entonces, un mal hábito, una mala forma de hacer las cosas o de vivir, no solo es presentada en oración, no solo es expuesta delante de ti, y a veces genera tristeza, a veces genera arrepentimiento. No basta solo con tener esa percepción o esa sensación. Yo tengo que trabajar para poder reemplazar lo que estaba mal con el diseño de Dios. Porque si no, queda un espacio vacío. Y ahí es donde muchas veces volvemos a un ciclo donde no logramos avanzar, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros, cuando decimos, Señor, queremos cerrar pozos, queremos cerrar áreas que estaban trayendo contaminación, que estaban trayendo amargura o distintas cosas que se estaban ministrando, bueno, es importante pedirle al Señor que así como se cierran pozos, se abran fuentes, ¿sí? Se abran fuentes. Y yo quiero hoy compartir de 7 fuentes que el Señor va a abrir en medio nuestro, ¿sí? 7 fuentes que Él va a aperturar en este tiempo, en nuestras vidas. Amén. Y que es importante que nosotros podamos dejar que su Espíritu meta su mano de amor y misericordia, pero al mismo tiempo pueda poner la lupa en ajustar las cosas que necesitan ser transformadas. Todos necesitamos ser renovados. Hay pozos que, y lo vamos a ir viendo, hay pozos que van teniendo diferentes condiciones, circunstancias. Algunos se van añejando, hay aguas que se van estancando, hay cosas que se van poniendo añejas. Y lo añejo y lo que se estanca muchas veces termina siendo enemigo, aunque pudo ser bueno, termina siendo enemigo de lo fresco que el cielo quiere traer, ¿sí? Y necesitamos renovarnos. Pablo dice que nuestro espíritu necesita habilitar ¿qué cosa? La renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos ser renovados conforme a la mente de Cristo. Ayer fuimos con los niños a un lugar, sorpresa para ellos, fuimos a un karting, ¿ya? A ellos les gusta el karting. Ahí sus primos le han abierto los ojos de la revelación del karting. Entonces, ya, vamos. Y los dos más grandes, no, papá, yo voy solo en el auto. Ya, bien, pues. El más chico, no, yo voy contigo, le dije. Yo me subo contigo. Así que, bonitos los autos. Mi esposita vio un lugar ahí bonito. Nos subimos y para mí empezó a ser algo nuevo. Ellos ya sabían qué escudería quería hacer cada uno, con qué se identificaban. Los
conductores, o sea, se me fue el nombre. Los pilotos. Y me hablaban de pilotos que yo hoy día no conozco. Y cada uno tenía su piloto favorito y yo me acordaba de Ayrton Senna, no sé, Schumacher, esos antiguos, po. Eliseo Salazar. Chocaba harto Eliseo Salazar. Entonces nos subimos ahí al karting y yo sentí que el joven que estaba ahí, bueno, preguntó, la verdad, dinos todo lo que hay que aprender porque yo no sé mucho. Y los niños ya sabían las reglas, sabían cómo había que moverse. Entonces, en buen chileno, el joven que estaba viendo eso me dio agüita. Me dijo, vaya usted primero. Así que me dieron ventaja, yo creo que unos 10 segundos. Pero me subo, pongo el acelerador ¡fum! Y salgo volando. Yo me considero un conductor correcto. Yo manejo ordenado. Cuando hay que manejar más velocidad le pongo, pero trato siempre de respetar. Pero apreté el acelerador y el David, su rulo para todos lados se movía. Y yo sentí que iba muy rápido, en las curvas y todo. Además, era muy chistoso porque teníamos íbamos con David en los dos, pero los dos teníamos manubrio. Entonces yo iba a la derecha y él se movía a la izquierda. Entonces iba así el auto. Y en un minuto veo 2 autos veloces que pasan. ¡Bum! Mis hijos. Más encima estos pesados se burlaban. ¡Chao, papá! Pasaba volando. Y de verdad que fue... me sacaron como 2, 3 vueltas. Chuta. Así que bueno, me hacen bullying hoy día los niños. Me pasaron como 2 o 3 vueltas, llegué último. Y habían más gente manejando. Habían como 7 otros conductores. Bueno, pero me impresionó ver cómo ellos manejaban, siendo chicos, tan rápido. Y ya sabían. Y dije, no, yo estoy añejo en esto. No sé. Así que traté de informarme de cómo funciona bien el karting y todas estas cosas. Pero para mí fue una parábola de ver cuando alguien necesita renovar su entendimiento, cuando alguien necesita sacar su estructura y ver a tus hijos veloz. ¡Fum! ¿Qué hacemos frente a eso? Cuando tu hijo se está levantando a buscar al Señor. Cuando uno que tú viste que llegó a la iglesia chiquitito, y está abriendo los cielos. Y tú lo ves y ¡bum! Va delante tuyo. Necesito que mis fuentes se renueven. Necesito que la velocidad del cielo venga a despertar en mí. No el quedarme alegando, ¿no? Estos cabros que manejan rápido. Hay que ir en una velocidad, esta es la velocidad. ¿Cuántas veces viste pasar gente así, ¡fum!, delante tuyo? Y gente que partió quizás en el ABC. Y no lo digo, escuchen esto, no lo digo para recriminarnos, para sentirnos mal, sino que ¿sabes qué? Es un tiempo de renuevo. Cuando se cierra un pozo, se abre una fuente. Se abre una fuente. Entonces, que esas fuentes de vida vengan a aperturarse lo profundo de nuestro corazón. Jeremías 2.13 dice lo siguiente en la Escritura, si tienen ahí la Biblia, dice Jeremías 2.13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Una palabra que hemos leído en otras ocasiones. Mira lo que dice Jeremías 2.13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? ¿Tienen la Biblia o no? ¿La Biblia ahí? Me han abandonado a mí, ¿qué cosa? Fuente de aguas vivas. Y han cavado para sí cisternas agrietadas, cisternas rotas, dice en otra versión, que no retienen el agua. ¿Sí?
Entonces aquí vemos dos elementos. Fuentes, una fuente de agua viva, que Dios dice, yo soy esa fuente para mi pueblo, pero hay un problema. ¿Cuál? Me abandonaron. Me abandonaron. ¿Y qué hicieron cuando me abandonaron? Construyeron cisternas. ¿Ya? Hay una diferencia entre la fuente y la cisterna. ¿Sí? La fuente es hecha de forma natural. ¿Sí? Es decir, está modelada geográficamente de forma natural, ese curso de agua, que en muchos casos es más caudaloso que otro. Bueno, esa fuente tiene un origen natural. Pero la cisterna o el pozo, o la cisterna y el pozo, son una construcción del hombre. Son más bien una excavación artificial profunda, ¿ya? Que busca extraer agua subterránea, ¿no? Agua de un lugar más profundo. Sin embargo, la fuente es un flujo natural de agua que brota espontáneamente a la superficie. Entonces, cuando abandonamos nuestra fuente de vida, nuestra fuente de vitalidad, que es la comunión con el Espíritu, lo más común que podemos hacer es tratar de nosotros mismos construir nuestras propias cisternas, nuestros propios pozos. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un motor. Es decir, en otras palabras, lo que está hablando aquí es que tenemos un motor en la vida. Tenemos una fuente. Todos nosotros tenemos una fuente. Toda la creación tiene una fuente. Todos los seres humanos necesitan poder alimentarse de una fuente para vivir. ¿Sí? Y esa fuente puede ser tu comunión con el Señor, tu vida con Él, o puede ser la cisterna o el pozo que construiste. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, como lo decía hace una semana atrás, todo el mundo fue hecho para adorar. El tema es a qué adora. ¿A quién adora? Todo el mundo ha sido creado para poder ser un altar al Dios vivo. El tema es quién está en ese altar. Todo el mundo ha sido creado ¿con qué? Con la capacidad de poder conectarse a una fuente. La tiniebla busca conectarse, y hoy día está muy de moda, una cultura ocultista, una cultura hechicera, que pretende que el ser humano sacie su sed espiritual conectándose a fuentes de adivinación, ¿sí? Conectándose a fuentes que buscan leerle el futuro, ¿ya? Y está muy de moda hoy día los canalizadores, ¿se han dado cuenta, no? Ustedes ven en la televisión el tarot, y en el caso chileno es impresionante porque Chile ha tenido gente precursora en eso. Uno de esos más importantes, un tocopillano, Jodorowsky, que él crea todo un modelo, entre comillas, profético, para leer y para conectar a la persona a su destino. Que es lo que se le llamó la psicomagia. Y que eso está muy de moda en círculos europeos, norteamericanos, y por supuesto también lo fabrican de una manera leíble o legible para cualquier persona en los matinales, en donde sea. Es decir, crear una atmósfera espiritual para que el ser humano pueda tener un sentido de propósito. Y lo hacen conectarse con su antepasado, y lo hacen entrar a fuentes de adivinación tan antiguas que hasta el mismo rey Saúl, ¿se acuerdan o no? Con la divina de Endor, en un momento en la cual tenía una desesperación por encontrar una dirección en su vida, terminó yendo a la fuente incorrecta. Entonces, cuando tenemos sed de Dios, cuando tenemos hambre de Él, muchas veces el enemigo busca poner pozos, pero a veces esos pozos son más trampas que lugares de suministro de verdad. ¿Sí? Entonces, hoy vemos una generación que está cautiva en pozos. ¿En pozos de qué? En pozos de adivinación, en pozos de ocultismo,
en pozos de falta de identidad. ¿Sí? Y entonces ellos piensan que están siendo suministrados de vida, pero la verdad es que el enemigo los tiene en una cárcel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Simón el mago? Se encuentra con Simón Pedro y busca comprar el poder, porque él veía, este Simón el mago, veía que Pedro, que Pablo, que Juan oraban y la gente se sanaba. Oraban y los endemoniados eran libres. Y él dice, yo quiero comprar ese poder, ¿no? Busca tratar de tergiversar esa fuente de poder. Y hoy día vemos una generación que muchas veces busca tener una comunión, pero no necesariamente con el Espíritu de Dios. Entonces, en medio de un contexto en que encontramos que el hombre hace esfuerzo para tratar de llenar los vacíos de su interior, para tratar de tener lo que solo Dios puede suplir. Es tan interesante que los pozos y las cisternas que se construyen en el esfuerzo humano, en definitiva, no pueden producir lo elemental que va en un pozo. ¿Qué es lo elemental que podría estar en un pozo? Bueno, está el agua. Agua. O sea, hasta el día de hoy no hay tecnología, no hay ninguna tecnología que sirva para crear agua desde la nada. Porque el agua es un don divino. El agua descendió desde los cielos como un testigo. Dice que el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio de Cristo. El año 2009, la Agencia Espacial Europea creó un proyecto, el proyecto Melissa. Es interesante el nombre de ese proyecto, que Melissa era la ninfa que traía alimento a Zeus. De hecho, Melissa, su nombre, Meli, es miel, ¿no? Y es una figura de la abeja reina. La abeja reina que alimentaba a Zeus. Se crea ese proyecto, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? O sea, tiene que ver con poder tomar esa figura de la reina del cielo para poder alimentar y crear. Y Zeus, entre comillas, era una antidiseño del Padre. Entonces, el 2009 se crea la Agencia Espacial Europea, crea este proyecto que se llama Melissa. Y han intentado de todas formas crear agua. Y no hay caso. No les resulta. Entonces, ¿en qué se han enfocado? En generar la regeneración del agua. Ciclo de regeneración del agua de la basura, ¿cierto? De otros elementos que se van descomponiendo. Entonces, desde ahí se ha buscado crear un ciclo ecológico cerrado, pero solo han alcanzado la regeneración del agua, pero no la creación. Porque el agua tiene un sello que viene del Padre. ¿Sí? Las mismas aguas que descendieron en medio del diluvio, esas mismas aguas que han respondido cuando Él dijo, sea la luz, y Él comenzó a crear y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esas mismas aguas siguen dando un testimonio que hay una voz permanente, hay un creador. El sello de la creación está presente aún en nuestro cuerpo. ¿A través de qué? A través del agua. Más del 60% de nuestro cuerpo es agua. Es decir, hay un origen divino aún en tu cuerpo. Más del 75%, gracias. Más del 75% de nuestro cuerpo es agua. Es decir, has descendido del Padre. Has descendido de una fuente inagotable. Has descendido de una fuente que aún tu cuerpo lo declara. No es de este mundo, viene de Él. Viene de Él. Y si la mayoría, aún físicamente de nuestro cuerpo es agua, todo nuestro ser busca ese origen. ¿Me van siguiendo, no?
Todo nuestro ser anhela conectarse a esa fuente desde donde venimos. Y no es la del mono, aunque algunos tengamos caritas bonitas, etc. Pero no es la del mono, ¿no? Hay una fuente de lava, donde su agua eterna busca saciarnos. Entonces, volviendo a esa palabra, dice, mi pueblo ha hecho dos cosas mal. O sea, hay cosas que estamos haciendo mal. ¿Cuál? Primero, lo abandonamos a Él. ¿En qué área tu comunión se ha resquebrajado? ¿En qué área de tu vida? La falta de comunión es desconectarnos de la fuente. De la fuente de su voz, de la fuente de su corazón. Cuando nuestra comunión se va desgastando, cuando nuestra comunión se va resquebrajando, muchas veces intentamos crear pozos y cisternas, ¿ya? Y en definitiva, esos pozos o cisternas no están hechos para poder contener las aguas que salen de la fuente del Padre. Por más de que nosotros en nuestra fuerza queramos meter a Dios en un área de nuestra vida y decirle, Dios, solamente tú te quedas ahí para el día domingo en la mañana. Dios, solamente tú tienes derecho a hablarme en mis momentos difíciles, pero cuando estoy bien, yo soy el Dios de mi vida. Yo tomo mis propias decisiones. Cuando tú haces eso, estás construyendo un pozo. Y estás poniendo tu vida espiritual en una porción que en algún minuto se va a resquebrajar. Porque ningún pozo, ninguna cisterna está hecha para poder contener, ¿qué cosa? El fluir de agua viva que Dios tiene para ti. Entonces, ¿en qué forma, en qué área de tu vida te das cuenta que estás reteniendo, que estás conteniendo? ¿Qué cosa? La vida del Espíritu que quiere crecer en ti. Y muchas veces nuestro propio clamor de decir, Señor, dame más de ti. Yo quiero conocerte. De a poco el Señor empieza a resquebrajar esa cisterna. Empieza a romper esos pozos para poder amplificar sus ríos de verdad. ¿Qué hace entonces hoy interferencia en tu comunión? La distracción, la falta de orden o de dominio propio, algún dolor escondido. Es importante entonces hoy identificar dónde nuestras fuentes se convirtieron en cisternas. Dónde los lugares de fuente en tu fe, en un corazón que crece en la expansión. ¿Dónde le pusiste un límite? Y ese límite encapsuló la vida de Dios. La metiste en un pozo. ¿En tu amor? ¿En tu amor a Él? ¿En tu comunión con Él? Él quiere que nos metamos en el río de Él. No que nos quedemos en un pequeño pozo seco o fracturado. ¿Me sigue, no? C.S. Lewis, uno de los más importantes autores cristianos, el que escribió las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis decía esto: lo más importante que debemos recordar es que, aunque nuestros sentimientos van y vienen, el amor de Dios por nosotros permanece. Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él, porque fuera de Él no existen. O sea, la plenitud que realmente va a saciar todo lo que somos, nuestra identidad, nuestro llamado, nuestro destino en Él, nunca va a estar en una fuente externa. Y aún cuando muchas veces nuestros sentimientos van y vienen, esa fuente permanece abierta para los hijos. Esa fuente de amor está ahí, disponible siempre para los hijos.
Jesús dijo en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho, estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En esta palabra hay un sentido de pertenencia en nuestra fe. Estamos hechos para habitar en una morada del Espíritu. Estamos hechos para habitar en comunión permanente con el Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos envía y Él nos recuerda cuál es nuestra fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? No vivimos una religión, no vivimos sencillamente para estar en un club social o en un club de amigos. Somos ese habitáculo, somos ese recipiente donde Él busca renovar constantemente sus aguas. ¿Y sabe cuál es su primera muestra? Que Él renueva su misericordia todos los días para sus hijos. Todos los días hay un pan. Todos los días hay misericordia. Y todos los días hay agua fresca que el cielo quiere depositar sobre ti. Todos los días. Todo el tiempo. Él dice que el Espíritu del Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días Él quiere hablarnos. Todos los días Dios quiere comunicarse. Todos los días Él quiere depositar semillas de fe. No solo cuando estamos aquí en un lindo tiempo de adoración. No solo cuando tú estás escuchando una palabra. Todo el tiempo el Espíritu Santo está sembrando dentro de ti. Él está hablando. Entonces, ¿por qué nosotros nos añejamos? ¿Por qué nosotros nos quedamos paralizados en un pozo, en una cisterna? Este es un año y un tiempo donde el Señor va a cerrar pozos en Chile. Pero ¿sabe qué? Esa palabra parte por nosotros. Parte por nosotros, parte por nuestras vidas. Amén. Entonces, yo quiero hablar de 7 fuentes que se convierten en pozos secos. Y otras 7 fuentes que el cielo abre para nuestra vida. Tranquilo, voy a ir rápido, ¿ya? Tranquilidad. Pero, o sea, la idea no es solo llenarlos de conocimiento, sino que en base a lo que estemos compartiendo, ustedes digan, Señor, esto yo necesito trabajar. Esto yo necesito revisarlo dentro de mí. Estamos entendiendo, ¿sí?, la diferencia entre las fuentes, los pozos y cisternas, y cómo la comunión es central para que se aperture un flujo donde yo pueda entender qué es lo que el cielo me habla. Y a veces pasa mucho eso, lo de la comunión podemos entenderlo muy de la mano de cómo el Señor mismo lo definió en la palabra. ¿Cómo? Así como Cristo es la iglesia, el esposo y la esposa. Entonces, ¿de qué sirve que yo diga que yo... A ver, lo hago más fácil. Los esposos tenemos que comunicar nuestro amor a nuestras esposas. Gracias, Jordan, por ese amén. Los esposos tenemos que comunicar nuestro amor a nuestras esposas. Hay uno más. Chuta. Vamos que se puede. Guerrero, guerrero. Ya, la última oportunidad. Los esposos tenemos que comunicar nuestro amor a nuestras esposas. Amén. Bueno, este ha sido un muy buen ejemplo. Este ha sido un muy buen ejemplo en cómo muchas veces no logramos comunicar ni logramos expresar lo que sentimos. Entonces, hay muchas
formas, con Bulacio hemos aprendido, a otros que se lee el libro de Gary Chapman, ¿no? Muy bueno, el 5 lenguajes del amor. No, es que mi lenguaje es entregar un regalito o servir. Lo importante es que no pensemos que mentalmente estamos comunicando algo que no se expresa a través de nuestras palabras y a través de lo que hacemos. Hay gente que piensa que, por ejemplo, la adoración es mental, está todo el rato así. Y hay también una generación de esposos y esposas que son mudos. No, si yo te quiero mucho. Y decir te quiero mucho era muy terrible, ¿no? A mí me ha tocado ministrar personas que les cuesta mucho transmitir, insisto, no solo con las palabras, sino con el servicio, con su forma de ir a su esposa, porque dice, yo nunca escuché en mi vida que mi papá me dijera te quiero. Y en el momento que se lo pregunté, ¿por qué no me dijiste te quiero? Ya antes de partir, me dijo que era su forma de expresar su cariño, trabajando y teniendo todo lo que necesitara. Entonces hay manera, aún en una cultura generacional, ojo, y una cultura caída, en que entendemos la comunión como, entre comillas, algo asumido. Si estoy aquí, bueno, el otro debiese entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene y te habla en la mañana? Y te dice, yo estoy contigo aquí para... El otro día me subí al metro, subió un hermano, yo estaba ahí, y empezó, tú eres todo poderoso, con el metro. Y empezó a predicar el hermano en el metro. Amén. Linda palabra. Hay muchas formas, escucha esto, hay muchas formas en las cuales el Espíritu del Señor todo el día va a buscar rodearte. Rodearte. Hablábamos con Sergito, nuestro resucitado, ahí está Sergito, su familia, y nos decían, cuando él llegó a la clínica, lo iban a examinar, y llega gente con nombres específicos, la enfermera Génesis. Sí, Señor, un nuevo inicio, un reinicio. Llega otra persona también a atenderlo, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Santo, el doctor Santo lo iba a atender. Y él empezó a ver cómo el Señor lo rodeaba con gente que llegaba ahí y a través de cosas que parecían para algunos algo ilógico, el cielo le estaba hablando. Yo estoy haciendo una obra nueva en ti. En ti. Dios anhela hablarnos. Anhela tener comunión con nosotros. O sea, cuando hablamos de esa fuente, no estamos hablando de un lugar, el Espíritu, el que solo yo entro. No, en ti hay una fuente de agua viva. La fuente está en ti. En ti. ¿Qué nuevo está saliendo? ¿Qué vivo está saliendo de ahí? ¿Cuál fue el último fruto de vida que salió de tu fuente? ¿Qué fresco Dios te está hablando? ¿Qué es lo que el cielo está hablando para tu casa ahora? Ahora. No lo que el pastor te está diciendo. No, lo que tú estás recibiendo en lo fresco, en la comunión de la vida del Espíritu. Hermano, aunque sea Dios me ama mucho, no importa. Pero si Él lo dijo y el cielo lo está hablando, tú lo estás comiendo. Y ese amor se hace una verdad. Se hace un alimento porque tu alma y tu espíritu necesitan beber de esa fuente. Si no, somos una religión como cualquier otra. ¿Qué es lo que nos diferencia? Que podemos oír, que podemos comer de Él, que podemos estar en Él. Que la vida de resurrección se manifiesta. Y esa vida de resurrección nos transforma.
¿Sabe qué? El Evangelio es poder. El Evangelio es poder, no es mera palabra, es poder que transforma, que cambia. Primera situación que hace que una fuente se convierte en un pozo seco. Cisternas quebradas. La primera, las cisternas quebradas. Ahora sí, amigos, sí me ayudan. Cisternas quebradas. Recién aparecía ahí en la palabra, ¿no? 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado cisternas agritadas. Hay muchas veces en nuestras vidas vivimos creyendo que nuestra comunión con Dios está perfecto. Está todo bien con que, insisto, yo estoy el domingo o voy cuando me dicen, pero no logro ser consciente de que hay un trauma, hay una grieta dentro de mi alma que necesito reparar, que necesito subsanar, muchas veces asociada a traumas, muchas veces asociado a momentos de separación, de desunión, de quiebres. Entonces no logramos retener lo que el cielo nos habla. ¿Por qué? Porque estamos heridos. Muchas veces la palabra que Dios te habla una mañana, o lo que el cielo te habla, no logras retenerlo. ¿Por qué? Porque estás fracturado en alguna parte de tu fe. Porque viste un mal ejemplo, porque alguien dijo una palabra que no vino de Dios y nunca se cumplió, o porque ves ciertas incoherencias. Entonces eso provoca un trauma en el alma que no permite que nuestro espíritu y sobre todo nuestra alma contenga lo que Dios está soltando. Entonces, ¿dónde se provoca una filtración? Donde hay un trauma, donde hay un quiebre sin reparar, donde hay áreas de tu fe que muchas veces se han roto. Entonces, el primer punto que yo quiero plantear esta mañana en relación a esos pozos tiene que ver con aquellos que están quebrados, fracturados, traumados. Y el Señor quiere sanar nuestros depósitos. Dios lo que quiere hacer esta mañana es poner una vez más su mano de sanidad y sacar lo que provoca separación, dolor, lo que te desconectó, incluso alguna persona que amabas mucho. Para que el Espíritu se mueva a mí y yo camine en libertad, la confianza es clave. O sea, tú tienes que aprender a volver a confiar. Porque la confianza tiene que ver con que mi fe se una a la fe del cielo. Cuando tu fe se une a la fe del Hijo, entonces ese ámbito de confianza hace que tú te puedas lanzar a lo que Dios está hablando. Es como un niño, yo me acuerdo, mi hijo más chico, el David, ese loco, llegaba y se tiraba de arriba en un lago, tomaba toda la fuerza que tenía y saltaba. No, él no sabía todavía nadar, pero saltaba. Y saltaba porque sabía que estaba yo ahí. Y los hermanos con flotadores listos por cualquier cosa. Pero eso hace la confianza. Hace que tú agarres fuerza. Y en ese agarrar fuerza, yo sé que mi papá está ahí. Está listo para abrazarme, para sostenerme. Pero cuando en mí hay algo quebrado, dudo. Dudo si lanzarme o no. ¿Por qué? Porque la desconfianza lo que provoca es separación. La desconfianza lo que genera es una brecha. Entonces Dios quiere enviar agua fresca, pero la desconfianza lo que hace es una obertura en donde hay una filtración. Y entonces te sientes vacío. Sientes que hay algo que no está completo. Si hoy necesitamos que el Señor nos sane,
en esos lugares de depósito profundo. Bueno, llegó el momento de ir delante de Él. Amén. Segundo punto, pozos con aguas contaminadas. ¿Sí? Pozos con aguas contaminadas. Mira lo que dice Números 5:27. Dice, cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, ojo, esto viceversa, ¿no? El verso está hablando de la mujer, pero también es el hombre. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura. Y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. O sea, miren qué impresionante. Esto estamos totalmente en el contexto de la ley, pero muestra un principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando la inmoralidad, cuando la impureza viene, cuando la infidelidad, cuando el adulterio, cuando la lujuria viene y toma nuestras aguas? No solamente trae un efecto físico, dice que aún los muslos se hinchan, el vientre produce amargura. Es decir, hay un ciclo de maldición con la inmoralidad. ¿Me siguen, no? Que trae amargura, que trae culpabilidad, pero aún que trae infertilidad, que quita la fuerza, el muslo se enjuta, ¿no? Quita la fuerza para poder avanzar conforme al propósito que Dios tiene. Entonces, hoy necesitamos también limpiar nuestras aguas de toda forma de inmoralidad. ¿Me siguen, no? Pastor, hábleme solo de la bendición. Te estoy hablando de cómo caminar en bendición. La santidad, ¿qué es lo que hace? Sala tu tierra. La sala, ¿para qué? Para que venga fructificación. ¿Sí? O sea, un principio para la multiplicación, aún financiera, está totalmente conectada ¿con qué? Con un campo que camina en santidad, es decir, con un territorio que ha sido santificado. O sea, la purificación lo que hace es preparar tu tierra para la fructificación. Pero lo que hace las aguas de inmoralidad es traer el ciclo opuesto. ¿Y qué pasa cuando hay pozos con aguas contaminadas? Bueno, aún vamos a encontrar amargura, enfermedades, falta de fuerza y maldiciones que necesitamos exponer a la luz del Señor. No estamos para condenar, estamos para abrir una puerta este día. Y que salgas de todo pozo donde hay agua contaminada. ¿Sí? Aguas contaminadas que buscan ir en contra del diseño. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien ha vivido una vida muy inmoral? Sus aguas se mezclaron, aún físicamente, con otras personas. Entonces necesitas entrar a esas aguas del Espíritu que limpian nuestro corazón y también nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué pasa cuando hay imágenes que están permanentemente alrededor tuyo? Hay habitaciones en el alma donde lo que termina haciendo el enemigo es traer ¿qué? Agua contaminada. Quieres venir a adorar y el agua contaminada te pega. Tercer pozo o fuente, de alguna manera, que está tapada y que hoy necesitamos reparar. El primero dije que era las cisternas quebradas, ¿sí? El segundo, pozos con aguas contaminadas. El tercero, fuentes tapadas por sobrecarga. Como les dije, yo me metí con el Señor para poder caminar hoy día en un mayor nivel de libertad. Amén. Así que no solo lo tomes aquí, métete en lo que el Señor está hablando. Amén. Fuentes tapadas con sobrecarga. ¿Qué quiere decir eso? Hay un diseño para los hijos. ¿Cuál? Aguas de reposo. Aguas de reposo. Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar junto a aguas de reposo.
me pastorea, pero también hay una versión que dice, me conduce, ¿no? Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sobrecargamos de cosas? ¿Qué pasa cuando caemos en el activismo? ¿Qué es el activismo? Hacer cosas sin un sentido de propósito. Aun cuando sean buenas. Esto es duro decirlo en un país trabajólico. Pero no nos hemos dado cuenta cómo nosotros vivimos de una manera trabajólica. Que la gente no vive para adorar al Señor, no vive para su familia, vive para el trabajo. Y eso fue una premisa que se creó en el siglo XIX. Cuando se crean, John Dewey, cuando se crea una filosofía educativa, a inicios del siglo XX, en todo un modelo fordista, donde se van creando todas estas cadenas industriales, se piensa esto: vamos a formar estudiantes jóvenes para que sean trabajadores, para que sean buenos trabajadores. Y eso como que quedó impreso en el alma como algo bueno, ser buenos trabajadores. ¿Pero tú crees que ese es el destino de nuestra vida en Dios? ¿Ser únicamente buenos trabajadores? Ojo, no estoy hablando en contra de trabajar. Atención, no diga mañana, no, es que el pastor dijo que era malo trabajar. No, tranquilo. Estoy diciendo que el sistema educativo en el cual hemos sido formados es un sistema que busca únicamente formar buenos trabajadores y exprimirlos. Entonces, ¿qué es lo que trae consigo eso? La persona vive para trabajar. Y entonces, cuando vivimos, escucha esto, sobrecargados de quehaceres, con una presión estresante, ¿sabes lo que ocurre? Nuestros depósitos se tapan. Se tapan. Y estamos tan acelerados con la rutina que no logramos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos. Estamos llenos. Más aún cuando está lleno de la pantalla que nos bombardea, el celular que estamos todo el rato estamos viendo el reel, bombardeo. ¿Y qué pasa? Nuestras fuentes están sobrecargadas. Hay un diseño. Al Señor se le escucha en las aguas de reposo. Y hay una invitación para ti este día. Entra a esos lugares donde Él restaura mi alma, donde Él me guía por sendas, por caminos justos, por amor de su nombre. Entonces no nos hemos dado cuenta. Algunos de ustedes dicen, no, si yo estoy limpio, me he limpiado, he venido ante el Señor, las cosas del trauma las he venido sanando, pero muchas veces de forma inconsciente y que no tienen que ver con pecado necesariamente, estamos tan tapados, estamos tan sobrecargados que hacemos cosas sin sentido de propósito y eso nos tapa las fuentes. Y ojo, todos necesitamos revisar esa área. Porque muchas veces termina convirtiéndose en un pozo que te ahoga. Aguas de reposo. Cuarto, le dije, el primero, cisternas quebradas. El segundo, pozos con aguas contaminadas. El tercero, fuentes tapadas por sobrecarga. Cuarto, pozos con aguas amargas. ¿Sí? Y eso de la palabra lo requete contra, muestra y enseña. ¿Qué cosa? Las aguas de amargura que provienen de ciclos de falta de perdón, de dolor escondido, de palabras retenidas. Las aguas amargas tienen un objetivo, ¿cuál? Endurecer tu corazón. Las aguas amargas lo que hacen es que nuestro corazón no logre percibir la voz de Dios. Miren lo que dice Éxodo 15:23. Dice, cuando llegaron a Mara, Mara significa amarga. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara
porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Mira lo que hace la amargura. ¿Qué trae? Murmuración. La amargura del corazón hace que hablen mal. O sea, el pozo de amargura provoca, ¿qué cosa? Maledicencia, murmuración. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Mira qué lindo el Señor. Dice, frente a la amargura de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu, el Señor le muestra un árbol. ¿Qué árbol? El árbol de la vida, que es Cristo mismo, ¿no? Dice, y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Hay una batalla de raíces. ¿Cuál? Raíces de amargura versus las raíces del árbol de la vida. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Job, mire lo que dijo, mi alma está hastiada de mi vida. ¿Cuándo? A ver, seamos honestos. En algún momento, alguno ha dicho, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué esta vida? Bueno, a Job le pasó. Y Job tenía hartas razones, ¿no? Mi alma está hastiada de mi vida. Dice, daré rienda suelta a mis quejas. ¿Se dan cuenta el fruto de la amargura? Daré rienda suelta a mis quejas. Hablaré en la amargura de mi alma. Y por último, la palabra en hebreo dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, la amargura lo que provoca es un ambiente de contaminación. ¿Han escuchado gente con amargura? Cambia el lugar. Todo es malo, todo es terrible, todo es dramático. Y como que sales del lugar, hoy sí, verdad, qué terrible. No, es que la crisis económica, que nos va a ir mal, qué terrible. Y empieza a crearse, ¿qué? Un desastre, una preocupación que amarga tu fe. Justo ese día Dios te había hablado algo. Justo ese día en la mañana Dios trajo una idea para emprender. Dios trajo una idea para hacer cosas nuevas. O sencillamente el Señor puso gozo en tu corazón. Pero te encontraste con alguien que camina en la amargura. ¿Qué hace? Te contamina. Claro, y te roba la semilla que el cielo había puesto. Entonces, no te dejes alimentar de las aguas de amargura. Sal de los pozos de falta de perdón. Sal de esos lugares donde tu corazón está endurecido. ¿Sí? Quinto, pozos con muerte. Dije que el primero era cisternas quebradas, el segundo aguas contaminadas, el tercero fuentes tapadas por sobrecarga, el cuarto pozo con agua amarga, el quinto pozos con muerte. ¿Sí? Y esto conectado, ¿no?, a lugares de muerte, lugares de abadón, de abismo, donde muchas veces o tuvimos una experiencia cercana a la muerte, algún ser querido que partió, y estás con dolor aún por lo que eso significa, o aún una cultura donde la muerte está ministrando tus aguas. ¿Qué quiere decir una cultura? Donde no está la vida de Dios provocando algo nuevo, un fruto nuevo. ¿Sí? Segunda de Reyes 2:20 dice, y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Estamos tan asociados, como les decía, a una cultura de muerte que no nos damos cuenta, ¿no? Todo a nuestro alrededor busca sobrevivir, busca contener la muerte. El ser humano quiere ser un transhumano, ¿no? Ya no quiere, tiene miedo a morir, quiere ser inmortal. ¿Sí? Y busca las formas en la tecnología, que en la última crema, no digo que esté mal ponerse crema, ¿no? Pero, toda la crema, porque no quiero envejecer, no quiero morir. ¿Ya? Y hay una condicionante en el hombre
asociado a la muerte porque no conoce la vida en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos una vasija nueva. Escucha esto. Para romper toda forma de muerte, donde, insisto, o tu alma estuvo cercana a un episodio de muerte, o tu forma de vivir, tu cultura, todo el rato piensa en no morir, yo tengo que decir, Señor, haz de mí una vasija nueva. Porque mis raíces están conectadas a esos lugares de muerte. Y Dios necesita poner la sal sobre esa vasija nueva para romper todos esos ciclos que están ahí viniendo. Número 6, voy a apurarme porque el tiempo, avanza. Número 6, pozos de sequedad, pozos estancados. Entonces les dije que el número 1 era cisternas quebradas, 2, aguas contaminadas, 3, fuentes tapadas por sobrecarga, 4, pozos con aguas amargas, 5, pozos con muerte y 6, pozos de sequedad. Es decir, donde ya está todo estancado. ¿Sí? Aguas que no producen frutos, ciclos de escasez constante. Y muchas veces nos encontramos en esas situaciones. Gente que dice, yo sé que Dios me va a bendecir. El Señor me va a proveer. El Señor va a abrir mi matriz. Pero se encuentra con una sequedad en lo profundo de sus aguas. En lo profundo de su fuente. ¿Por qué viene la sequedad? ¿Por qué viene el estancamiento? Lo primero es lo que decíamos al inicio. La forma en cómo yo traigo esa agua fresca sobre mi vida tiene que ver con tiempos profundos de comunión. Si no hay comunión, no hay fruto. Si no hay comunión, no hay un ambiente de luz y justicia donde el cielo pueda cultivar algo nuevo. Sin embargo, cuando tú provocas un ambiente de huerto, cuando dejas que el Señor venga a ese espacio de comunión, ese lugar nunca va a quedar infructífero. Siempre Dios va a sembrar en su huerto. Siempre. Él va a cultivar en su huerto. Entonces, cuando no hay un ambiente donde hay santidad, por ejemplo, y donde no hay amor por Él, el amado no va a sembrar allí. Pero ¿qué pasa cuando hay una atmósfera de santidad, de justicia y de amor por Él? El cielo se va a abrir. Y abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Quizás tu fe está seca. Quizás por todos los otros ciclos que hemos hablado atrás, porque está quebrado o porque hay falta de pureza o diferentes ámbitos, encuentra hoy día tu tierra seca. Bueno, yo quiero invitarte a que tomes esa palabra. Esa palabra es una promesa. Párate en esa palabra. Y di, Señor, yo creo que tú transformas el desierto en estanques de agua vivo. Pero necesito revisar. O sea, la escasez es una consecuencia a lo que está pasando en la comunión del huerto. Y por último, pozos tomados por la violencia. ¿Están acá, amados? Pozos tomados por la violencia. El número 7, pozos tomados por la violencia. Aguas de rebelión, aguas altivas, aguas orgullosas, aguas aún donde hay derramamiento de sangre. Las aguas son muy violentas. En las aguas hay una voz. Nosotros tenemos el Océano Pacífico, que es uno de los más furiosos de los mares, de los océanos. Así que el nombre Pacífico no sé si le quede tan bien, pero... Las aguas de nuestra alma muchas veces se mueven en rebelión y en orgullo, en altivez. Y a veces eso pasa como, en buen chileno, pasa piola. ¿Son mansas tus aguas?
¿Hay humildad dentro de tus aguas? ¿Está la voz del Señor gobernando en tus aguas? Y hemos dicho que cuando hablamos de nuestras aguas, hablamos de la condición de nuestra alma. Hablamos del ciclo que sale de esa fuente del Espíritu. Y se manifiesta también en nuestra alma. Entonces, el orgullo o la rebelión trae consigo ¿qué? Una voz de violencia. Que hoy día en el nombre de Jesús sujetamos. Sujetamos sobre los ambientes de Chile, sobre los ambientes de esta ciudad. Pero si hay orgullo en esas fuentes, si hay rebelión, si hay altivez, vamos a ver dualidad. Vamos a ver que las aguas se levantan, bajan, se levantan, pero no va a haber algo constante. Doble ánimo, dice Santiago, ¿sí? Las aguas altivas generan doble ánimo. Las aguas orgullosas provocan dualidad. Un día se levantan, otro bajan. Y necesitamos entrar a esa quietud. Necesitamos que las aguas de reposo saquen aún el derramamiento de sangre que hay en medio de las aguas. Usted dirá, pero ¿cómo derramamiento de sangre? Lo que hemos enseñado muchas veces. Juan dice que cuando uno habla de un hermano y habla mal, y habla de forma malintencionada, llega a ser homicida por cómo habla de mal. Entonces, si yo hablo bien de mi hermano y hablo bien del que está al lado mío, mis aguas comienzan a quitarse. Yo quiero pedirles que hoy día veamos esto. Lo veamos con detalle. Cisternas quebradas, aguas contaminadas, fuentes tapadas por sobrecarga, pozos con aguas amargas, pozos con muerte, sequedad y estancamiento y otros pozos tomados por la violencia. ¿Qué es lo que el cielo abre para nosotros? Para revertir lo que recién hablábamos. 7 fuentes. Primero, la palabra dice que Él ha abierto para nosotros una fuente de vida eterna. Háganle clic, chiquillos, porfa. A la que viene. La que viene. Gracias. Fuente de vida eterna. O sea, no estamos para vivir en ese lugar de muerte, en ese pozo de muerte. Hay una promesa, la vida del Espíritu de forma constante. Novedad de vida abundante. ¿Qué tienes hoy para mí, Señor? ¿Qué es lo que quiere hablar? Como le he dicho, ¿qué quiere? Que no nos quedemos callados, no nos quedemos inmóviles frente al que está a nuestro alrededor. Hay una fuente de vida eterna. Entonces lo primero que el cielo nos invita y nos dice, ojo, yo estoy cerrando esos otros 7 pozos, pero acuérdense que ustedes tienen 7 fuentes en las cuales pueden proveerse. Primero, de esa fuente de vida eterna, novedad de vida abundante. Segundo, fuente de poder. Tenemos una fuente de poder, estamos conectados con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, cuando tú estás dentro de un pozo y de una cisterna quebrada, no ves el poder. Ves la religión. Ves un fluir de agüita que pasa ahí nomás. ¿Cuántos estuvieron el martes acá? ¿Sí? Fue lindo lo que pasó el martes, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Nuestra alma le estaba recordando algo. El Señor sana, el Señor salva, el Señor libera, el Señor es poderoso. ¿Cuántos el Señor los sanó ese día? Vino un chico, me dio una palabra muy precisa. Todo temeroso. Pastor, ¿le puedo decir lo que Dios me está hablando? Obvio, hábleme. Y fue muy preciso. Fue muy preciso. Entonces, nosotros necesitamos acostumbrarnos a que tenemos un Dios poderoso. Nuestro Dios es poderoso, es grande. Es grande.
Y lo que dice Isaías, ¿por qué cuando vine no había nadie? Cuando llamé no había quien respondiera. Está hablándole el Señor a Israel. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? He aquí, con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. ¿Acaso el Señor no tiene poder para liberar? Oye, vivimos una resurrección. Vivimos una resurrección. No. Espero que no lo entiendan con su cabeza, pero que por lo menos en su espíritu tengan un testimonio de fe. Tenemos un Dios que es poderoso. Y te recuerdo que el Señor nos dio poder y autoridad sobre los demonios, para sanar enfermos, para proclamar el reino de Dios. Yo creo que cuando nosotros hablamos de poder, muchas veces tenemos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, poder o sanidad. Y hay gente que solo se imagina a Benny Hinn, ¿no? Oh, the glory. Y vestido de blanco. Así como que todo perfecto. Y ahí como que el poder de Dios. Pero ¿saben qué? El poder del Señor se manifestó, siguiendo a C.S. Lewis, en el pesebre vino lo más poderoso del universo. Ni siquiera eso lo logramos ver, como en pequeños pesebres, en lugares tan chiquitos, y lugares que quizás nadie se va a enterar de lo que pasó cuando tú oraste por alguien, o cuando sencillamente le diste una palabra de ánimo. El poder de Dios se abrió allí. Entonces, hoy yo hablo a tu espíritu que se reconecte a la fuente del poder. Somos gente llamada para ser como Cristo, somos cristianos, somos gente llamada para vivir como Él. Y dice la palabra que Él dijo que haríamos cosas mayores. ¿Por qué el Señor puso eso? Alguno dirá, ¿por qué puso esa medida si yo soy tan débil, si me cuesta tanto? Pero ¿sabe qué? No se trata de nosotros, es Él en nosotros que está buscando a alguien que crea y se conecte con esa fuente. Entonces no lo veamos como algo mal. Hoy día que se habla muy mal de los poderosos, quiero decir que nosotros somos gente poderosa. Somos gente poderosa. Eres poderoso y peligroso. ¿Sí? No se lo creen, pero bueno. 3, fuente de sanidad. Escucha, el Señor está abriendo esa fuente de vida para nosotros. Fuente de poder. Anda, predícale a tus compañeros de colegio, de trabajo. Ora por los que están enfermos. Todo lo que toca las aguas vivirá. El Señor viene a sanarnos, Él busca sanarnos. No solo nuestro cuerpo, también nuestra alma necesita ser sana. También nuestros sentimientos necesitan ser sanos. ¿Qué hay? Bueno, hay una regeneración constante. Cuando venimos a las aguas de sanidad, tienes un Padre que te ama. Tienes un Padre que provee agua fresca. ¿Para qué? Para sanarnos constantemente. Fuente de sanidad. 4, fuente de revelación. Fuente de revelación. Deuteronomio 32:2 dice: gotee como la lluvia mi doctrina, mi enseñanza, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. ¿Sabe qué? Hay una fuente de verdad que Dios está soltando por medio de los hijos. Hay una fuente de libertad que el cielo está soltando sobre esta generación. La iglesia ha sido llamada para ser columna y baluarte de la verdad. Y el Señor nos ha llamado para hablar verdad, para traer revelación, es decir, para lo que es mentira quede expuesto ante la luz del reino. Yo les conté, en febrero me tocó estar en Washington
y hablar con gente en un lugar importante del gobierno de Estados Unidos. Entonces yo les dije, ustedes son responsables de muchos de los movimientos anti-Dios que se han levantado en América Latina. Sí, pues. Ustedes promovieron con sus embajadas todo un modelo que fue inspirado para ir en contra del diseño de la familia y en contra del propósito de Dios. ¿Qué van a hacer ahora? Y yo dije, bueno, quizás nunca más me dejen entrar de nuevo a este lindo país, pero prefiero decir la verdad. Y me respondieron, me dijeron, estamos conscientes de eso y vamos a trabajar en todo el diseño correcto. Así que viene un tiempo donde vamos a promover la familia, los valores de fe, con la misma fuerza y aún más de lo que se hizo lo otro. Más allá de una cuestión que usted salga de la cuestión política. O sea, usted vea lo que Dios está haciendo en este tiempo. Está rompiendo velos que han tenido hechizado a las generaciones. Entonces los hijos de Dios, dice la palabra que la tierra clama, ¿por qué? Por la revelación, por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces tú tienes que sacar un velo. Escucha esto. Dile al Señor, Señor, ¿qué velos tengo que sacar? ¿Qué velos tengo que remover? Que venga ese espíritu de revelación, que venga la profundización en la Escritura, pero al mismo tiempo el discernimiento, para que la Escritura entre al tiempo y al propósito. Pero tenemos que ser gente de revelación. Pablo decía, les pido al Señor Jesucristo que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Entonces oramos para que en Chile se abra esa fuente de revelación, para que en tu casa se abra una vez más esa fuente de revelación. Que no nos quedemos mirando lo que pasa alrededor, sino que Dios traiga perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Saber lo que viene. Saber lo que viene. El espíritu de revelación alimenta el espíritu de profecía que da testimonio de quién es Cristo. Pero la revelación trae estrategia. La revelación te dice qué es lo que va a pasar más adelante. Y entonces voy a saber qué decisiones tomar. ¿Acaso Dios no puede hacer eso? Él lo hace, Él lo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, lo hemos visto. Entonces yo oro para que esa fuente de revelación, la fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de sanidad, se abra en medio de nosotros, se abra en medio de los hijos. 5, fuente de provisión. Aun cuando veamos el panorama que estamos viendo, aun cuando veamos situaciones complejas, que de tu boca no haya amargura, sino que de tu boca haya declaración de ¿qué? De que el Señor va a abrir la peña de Oreb, que desde esa roca, del lugar imposible donde diría ¿cómo va a salir agua de una roca? Desde esos lugares Dios va a traer provisión para sus hijos. Oreb, ¿sabes lo que significa Oreb? Seco. Eso significa Oreb, lugar seco. Bueno, desde ese lugar Dios abrió una fuente de provisión. Éxodo 17:6 dice, he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. Acuérdense que el pueblo era inquieto, Israel. No voy a decir como ustedes, pero no. Inquieto. Alegaban. ¿Se acuerdan lo que leímos recién de Mara, no? Con amargura. Y entonces van y nuevamente le dicen a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le responde a Moisés, dice, he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Oreb. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. El Señor va a abrir fuentes de provisión. Él va a abrir fuentes de provisión. En los lugares que piensan más secos, Él va a abrir fuentes de provisión. Entonces que tú no te quedes en el pozo de la amargura, no te quedes en el pozo de la sequedad, donde salen malas palabras, donde salen palabras de amargura. No, entra esa fuente de provisión, entra esa fuente de Oreb y decir, Señor, yo vengo a la peña de Oreb, que es Cristo mismo. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo hoy y tu agua está abierta
Tu río está abierto para mí. Jesús les decía a los discípulos, si el Señor se encarga de las aves, el Abba Padre, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ella? Estamos en un tiempo de reconfiguración del orden global. La guerra que está dándose en Irán, no se sabe cuándo va a terminar. Pero sí sabemos algo. El Señor está cambiando un tiempo. Y sobre territorio árabe y sobre Medio Oriente viene un avivamiento y viene una conversión de millones de personas que van a correr delante del Señor. Ángeles están peleando, abriendo cárceles en Irán, abriendo cárceles en Irak. Y muchos están corriendo ¿a qué? A la libertad del Hijo. A la libertad del Hijo. Entonces viene un tiempo de liberación sobre las generaciones, sobre las naciones. Y nosotros nos paramos en esa verdad. ¿En qué? En la agenda del cielo. No en la agenda de lo que pasa en la noticia, de lo que ocurre a nivel terrenal, sino nosotros nos paramos en esa agenda celestial y decimos, Señor, vemos las puertas que se abren, vemos esa fuente que tú estás soltando, y así como tú nos vas a proveer en todo el sentido de la palabra, tú te estás proveyendo pueblo, te estás proveyendo una generación en Medio Oriente, porque el Señor llenará y está llenando las naciones de la tierra, así como las aguas cubren la mar, y nuestros hijos y nuestras generaciones serán provisión para esos pueblos. Y desde este lugar a Europa, a China, a India, a África, a Medio Oriente saldrá semilla que Dios ha preparado, que Dios ha escondido. Gente que sabe ir a esa fuente de revelación, gente que sabe tomar la vida abundante, gente con poder y autoridad de Dios, gente que sus manos serán hoja de sanidad para las naciones. Ahí nos establecemos este día, en esos lugares de fuente. Amén. 6, fuente inagotable. Ya voy terminando. 6, una fuente inagotable. Una fuente inagotable. Me gusta como lo dice la versión NTV del Salmo 36:5. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Si hay un recurso renovable al que podemos ir, es al amor de nuestro Padre. Su amor no se agota. Su amor no se agota, es una fuente inagotable. Nosotros nos cansamos, nosotros nos desgastamos, nosotros muchas veces nos sentimos quemados por dentro y nos cuesta, y a veces nos damos frente a la pared, pero ¿sabes qué? Él no se agota. Entonces anda esa fuente inagotable donde se renueva nuestra fuerza, donde se renueva nuestra fe. Nunca Él te va a cerrar la puerta, nunca el Señor te va a cerrar la puerta. Entonces hay una fuente que tiene esos recursos inagotables, donde Él se renueva. Pablo dice, nos desfallecemos. Nuestro hombre exterior va decayendo, pero nuestro hombre interior se renueva, dice, de día en día. Las fuentes son constantes, son para cada día. Son para cada día. Y por último, fuente, la séptima fuente que quiero compartir es la fuente de memoria y victoria. En una ocasión yo estaba orando, y estaba orando porque me acuerdo que estábamos yendo a un lugar muy difícil a interceder, y había sido mucho el desgaste físico. Yo estaba cansado. Había sido una movilización, por lo menos ya llevábamos 2 semanas, orando en lugares específicos. Y dije, Señor, estoy cansado. Y vienen momentos intensos. Y el Señor me dijo, ven al abrevadero. ¿Qué es el abrevadero? Es el lugar donde los ejércitos del Señor llevaban a sus ovejas. Y ellos mismos iban
y tomaban agua antes de ir a la batalla. Pero ¿qué pasaba en esos lugares? Ellos se fortalecían. Entre paréntesis, ¿están viendo la temporada 2 de David, la casa de David? Salió la temporada 2. Hoy que hereje este pastor, ya, sí, véanla, está buena. Temporada 2, casa de David, está buena. Y ahí ven las guerras, ¿no? Cómo se desata la guerra, las batallas. Y era así. Una constante en poder conquistar la tierra. Ahora, ¿qué es lo lindo? Que Jesús ya conquistó la tierra. Que Él ya entró a la tierra prometida. Que todos esos enemigos fueron vencidos. Y el diablo fue puesto bajo sus pies. Y está sentado a la diestra del Padre, coronado en gloria y en majestad. Él es el que conquistó, Él es nuestro Mesías. Él es el que conquistó las puertas de la muerte. No pudieron contra Él. No pudieron contra Él. Él descendió a lo profundo de los abismos y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de ahí nos sacó. De ahí nos liberó de esos lugares del averno, del infierno. Fuimos liberados por su sangre. Bueno, pero es un lugar de batalla. Dice la palabra en Hechos, ¿no? Que hasta que todo sea puesto bajo sus pies, nosotros tenemos que, en los lugares celestiales, dar a conocer la victoria de Cristo. Entonces vuelvo al lugar del abrevadero. En ese lugar, en ese ambiente, el Señor me mostraba cómo ellos, al tomar de esa agua, y ahí está la palabra en Jueces, ellos cantaban las victorias de lo que Dios había hecho. Entonces tomaban agua, ya estaban a minutos, a horas de enfrentarse a sus enemigos. Pero a ese lugar iban a tomar agua fresca y a cantar lo que Dios hizo. Señor, tú abriste el mar rojo. Señor, tú abriste el Jordán. Tú venciste a los gigantes en Canaán. Tú estuviste con Josué. Tú estuviste con David. Tú has hecho esto. ¿Y quién canta eso? Débora. Débora comienza a cantar en el libro de Jueces y dice: al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. En ese lugar donde las ovejitas toman agua, donde los soldados se alimentan, allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas tomando agua, donde se levantaba una memoria. ¿Cuál? El Señor es más que vencedor. El Señor ha vencido a sus enemigos. El Señor me sanó un día. Yo estaba tan mal, Él me abrazó como padre y me vino a rescatar de un lugar de depresión. De ahí Él me sacó de un lugar oscuro. Yo estaba destinado a perderme en el infierno, pero el Señor de ahí me liberó. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros cantamos, cuando vamos a esa fuente, a la fuente de su victoria, a la fuente de sus memorias, mi alma reconoce que Él siempre tiene una salida, que Él siempre tiene una solución para lo que yo veo imposible. Pónganse de pie. Oramos este día para que el Señor abra esa fuente de vida eterna, fuente de poder, fuente de sanidad, fuente de revelación, de provisión. Veja esa fuente inagotable y podamos ir delante de esa fuente de memoria y de victoria, ese lugar del abrevadero, a beber de Él, a beber de lo que Él es y hace.
aguas de victoria, fuente de memoria y victoria se abre aquí. Ríos de agua viva, fuentes de libertad se abren aquí. Y vengo a beber de tus aguas. Y vengo a beber de tu victoria, vida y resurrección. Señor. Y pedimos, Padre, que todos esos lugares que se convirtieron en pozos, hoy día pedimos tu liberación, Señor, para nosotros. Oramos por las áreas donde hay cisternas quebradas, donde el trauma, las fracturas generaron aberturas en la profundidad del alma y el corazón. Clamamos a tu mano de sanidad y de poder, que haga una vasija nueva y que nos introduzcas en esa fuente de libertad. Padre, pedimos que nos limpies de toda agua contaminada, aguas de impureza, de perversión. Purifícanos, Señor, con las aguas de tu Espíritu. Y oro para que arranques toda memoria y recuerdo, todas esas aguas que se intercambiaron trayendo contaminación. Clamamos por tu libertad, Señor. Señor, todas esas fuentes tapadas por sobrecargas, por el activismo, por hacer cosas sin sentido de propósito. Señor, límpianos. Destapa, Señor, las fuentes de vida y quita toda esa sobrecarga. Tu palabra dice que echemos en ti nuestras cargas. Tomemos tu yugo, que es ligero y es fácil. Señor, venimos a pedirte que nos limpies de las aguas amargas, aguas de amargura, aguas que han traído endurecimiento del corazón. En el nombre de Jesús, límpianos de esos lugares de muerte, esas aguas de muerte que han traído melancolía, que han quitado las ganas de vivir a muchos, o que sencillamente ya ni ven con fe ni sueñan contigo, Señor. Arrancamos, Señor, toda voz de muerte sobre nuestras aguas, en el nombre de Jesús. Te presentamos los lugares de escasez, los lugares donde hay sequedad y no hay producción de frutos, donde hemos estado peleando, Señor, con la escasez financiera. Y oro, Señor, para que traigas orden y tus aguas de verdad, y el huerto reciba semilla y fructificación. Y también te pedimos que limpie nuestro corazón de toda agua de rebelión, toda agua altiva y orgullosa que se ha movido fuera de diseño. En el nombre de Jesús.